debido a unos cambios, digamos, que está sufriendo el SENA referente al tema de actualización de Sofía Plus. Por eso, digamos, ustedes no tienen acceso a Sofía Plus, porque, digamos, está migrando toda la información a una nueva plataforma. El problema que se estaba presentando esta semana para iniciar en Sayuna era que cuando íbamos a ingresar acá en Sayuna, era que cuando íbamos a iniciar acá en Sayuna, por acá en Sayuna, por acá voy a ingresar, nos decía que la conexión no era privada. Entonces, cuando estábamos ingresando, creo que todavía sale el error, nos salía, nos salía este concepto de que la conexión no era segura, pero digamos ya corrigieron el problema en el sistema y ya está funcionando perfectamente. Recordemos que esto se debe es a la migración de la plataforma, listo. Debido a que el SENA compró una plataforma, entonces está migrando toda la información a su plataforma. Bueno, si nos vamos a la guía de esta semana, vamos a abrir acá la guía. Si abrimos la guía nos muestra lo siguiente. La guía de aprendizaje. Listo. Vamos a abrir la guía. Listo. Antes de abrir la guía, vamos a ir acá a la fase de planeación para que abramos bien más fácil el cronograma y nos contextualicemos. Entonces, en la actividad de proyecto número 3, por acá voy a abrir el cronograma. Listo. El cronograma de la fase de planeación. Y acá en la fase de planeación nos dice que durante esta semana, que es la semana del, por acá, que es esta semana, que es la semana del 8 al 14 de julio, tenemos que trabajar un tema que tiene que ver con las dinámicas de la exportación y la importación, porque miren que acabamos de trabajar estos temas, chicos, el taller de compras y la infografía, lo que ustedes, digamos, tenían plazo hasta esta semana, pero eso tiene entrega tardía, y ya, digamos, quedó habilitado esta semana, según nuestro cronograma, que es del 8 de julio al 14, vamos a trabajar un tema que tiene que ver con la dinámica y los elementos de los procesos de importación y exportación. Eso lo vamos a trabajar durante esta semana. ¿Por qué, chicos? Porque ya la próxima semana ustedes van a trabajar con el profesor, el profesor se llama Juan Pablo Delgado, y el tema de física, es decir, dentro de acá de la competencia hay algo que tiene que ver con las leyes de física. Entonces ustedes van a trabajar con el profesor Juan Pablo Delgado del 20, permítanme acá, del 15 de julio al 28 de julio. O sea que la próxima semana, durante 15 días, se van a conectar con el profesor que les va a orientar esta competencia que tiene que ver con los conceptos básicos de los procesos de la física. ¿Listo? Entonces, miren que vamos con el cumplimiento correcto del cronograma, o sea que para esta semana trabajaríamos el tema de comprender la dinámica de las exportaciones y las importaciones. Bueno, entonces para el desarrollo de este concepto, vamos a abrir acá la guía, vamos a abrir acá la guía de formación.
Listo. Vamos a abrir la guía de formación. Oferta y demanda ya la pasamos, entonces en la guía, el tema que sigue, proyección de la oferta y la demanda, los inventarios, políticas de inventario. En la guía, en la página, las compras ya, la infografía de los proveedores, el taller de compras, que fue lo último que desarrollamos, y la actividad que sigue, estamos acá ubicados en la página 13 de la guía, se llama actividades de aprendizaje de competencias de controlar procesos de importación y exportación según la normatividad vigente. Entonces nos dice que el mercado internacional, las grandes empresas han tenido un gran avance gracias a la apertura económica y a los tratados de libre comercio, ya que estos nos permiten negociar bienes tangibles e intangibles, cumpliendo con unos estándares de calidad de la cadena de suministros. Bueno, entonces para desarrollar esta actividad, nos dice que hay que estudiar el material denominado comercio exterior para la logística y el entregable, dice que el entregable de este proceso es un diagrama sobre la documentación de la importación y la exportación, digamos, teniendo en cuenta los conceptos logísticos de importación y exportación, donde se establecen los parámetros y las normas para realizar los trámites y los documentos pertinentes al libre tránsito y entrada y salida de mercancías, diseñe un diagrama, uno de importación y otro de exportación, en los cuales se visualice el paso a paso para llevar a cabo cada uno de los procesos. O sea que la evidencia de esta semana es desarrollar un proceso para analizar la importación y la exportación de los diferentes productos. Listo. Bueno, entonces vamos a abrir el material que tenemos acá en la plataforma. Vámonos para los cursos y vamos a abrir el material. Entonces acá en el material vamos a encontrar lo siguiente. Entonces me voy para el material y la guía me dice que necesito estudiar este material, comercio exterior para la logística. Entonces vamos a abrir el material y me voy a ir al recurso educativo. Listo. Entonces para estudiar el recurso educativo de esta unidad temática, listo. Vamos a ver qué nos indica. Bueno, entonces hoy en día vamos a ver este pequeño corto video de la exportación y el comercio de la logística. Exterior para logística. En los países desarrollados se aplica la política económica exterior para beneficiar la apertura de nuevos mercados y la venta de bienes nacionales. De igual manera, se busca garantizar que las reglas del juego sean equitativas para los exportadores nacionales y los participantes extranjeros. Por ejemplo, en Finlandia se da apoyo prioritario a las empresas que se dedican al campo de las tecnologías intensivas en ciencia y realizan actividades directas no económicas. Pensando en aumentar las exportaciones de bienes y servicios de las empresas y buscando el desarrollo del comercio, el gobierno ha creado programas e incentivos para promover las exportaciones, dando mayor visibilidad y oportunidad a los representantes de pequeñas y medianas empresas que desean dar este paso. Actualmente se ha implementado un esquema de información que permite a los departamentos económicos interactuar con los departamentos de las oficinas nacionales y las oficinas extranjeras del servicio comercial a fin de facilitar los procesos. Dentro de la seguridad nacional se debe garantizar la seguridad económica. Es por esto que se han implementado medidas en la esfera comercial para así proteger el comercio exterior y controlar el impacto de la competencia de los proveedores extranjeros en los intereses de los productores nacionales. Una vez finalizado el presente componente formativo, se espera que el aprendiz sea capaz de controlar los procesos de importación y exportación según la normativa y acuerdo entre las partes.
Entonces viene que hoy en día el comercio exterior le permite, digamos, a las empresas hacer un análisis de los diferentes procesos. Entonces acá nos dice que hoy en día la logística del comercio exterior es la gestión eficiente para el transporte, almacenamiento y distribución de productos a nivel internacional y juega un papel muy eficiente garantizando el flujo de mercancías a través de los destinos iniciales y los destinos finales, cumpliendo con una serie de requisitos para cumplir con unas condiciones oportunas en los diferentes procesos. Entonces nos dice que hoy en día el proceso logístico es ajustable a las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de determinar las condiciones geográficas territoriales del país y el modelo de economía global. Es muy importante saber muy bien los trámites y los requisitos obligatorios en cada país para desarrollar un proceso productivo eficaz. En cierta ocasión, en un país estaban exportando, estamos exportando carne. ¿Listo? Entonces resulta que hay un requisito en uno de estos países del Medio Oriente que se llama la bendición de Alá en los musulmanes para que, digamos, eh, pueda, digamos, ingresar de una manera eh, fácil y de acuerdo a sus análisis, requiere recibir por parte, digamos, de una persona la bendición de Alá para que el producto pueda entrar al país. Entonces, en cierta ocasión, la empresa no analizó que era un requisito fuera de los trámites legales recibir y contactar a una persona para que le diera la bendición de Alá al cargamento. Se entregó el producto, pero se omitió el paso de dar la bendición de Alá. ¿Qué pasó? Devolvieron todo el producto por no cumplir con ese requisito. Entonces, hoy en día, el comercio exterior, digamos, tiene que tener unas herramientas muy claras para determinar la apertura de los mercados y como todo el contexto. Hoy en día hay que tener en cuenta lo que son los e-commerce, el transporte internacional, la legislación aduanera, tratados de libre comercio, para, digamos, poder tener un soporte muy claro del proceso de exportación y de importación de los productos. Conocer la normativa de la DIAN, la estructura, las zonas francas, digamos, tener muy claros estos conceptos al momento, digamos, de realizar un proceso de negociación. Entonces, el material de estudio empezamos a analizarlo, nos habla que hoy en día las empresas lo que buscan es generar una globalización en la economía basada en el comercio exterior para la logística, con el objetivo, digamos, de desarrollar un equilibrio y tener un libre acceso en el mercado nacional de proveedores extranjeros e internacionales. Normalmente acá habla de un tema que dice que la llegada del COVID afectó el crecimiento global de la economía, generando un fuerte impacto en todos los procesos y una recesión mundial que hoy en día estamos viviendo los cambios de esa recesión mundial. Eh, el crecimiento, chicos, de la economía era un crecimiento positivo. Después de la crisis del COVID, por ejemplo, se dice que Colombia nuevamente para volver a crearlos y reactivar los indicadores se va a demorar aproximadamente 20 años en solucionar los problemas económicos post pandemia. Entonces, miren que después de la pandemia, digamos que se generaron una serie de alzas en todos los productos que han encarecido la inflación y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Es decir, después de la crisis post pandemia, como muchas empresas empezaron a crear otros bienes y servicios, se generó, digamos, un proceso de recesión en materias primas y muchos inventarios de muchos productos y procesos se fueron por las nubes. Entonces, apenas estamos empezando a nivelar, pero se dice que para que la economía otra vez se vuelva a reactivar nuevamente como estaba, deben de pasar unos 20 años para que otra vez se vuelva a normalizar.
por eso ustedes hoy en día se dan cuenta que cuando uno va a comprar una materia prima, un producto, un insumo, los precios y los costos están disparados. Ejemplo muy claro, lo hablaba con una persona de la parte del agro. Antes de pandemia, 2019, 2019, un bulto de levante de cerdos porcino, más o menos estaba en 60, 70 mil pesos el bulto. Ya hoy el mismo bulto de levante porcino y bovino está valiendo 160 mil pesos. Entonces, esos sobrecostos se traducen en el consumidor final y eso va a generar, digamos, un impacto en los diferentes procesos. Hoy en día, es por eso que, digamos, hoy en día las empresas han trabajado con el objetivo, digamos, de fortalecer estas estrategias para garantizar un comercio exterior muy próspero. Entonces, hoy en día, digamos, desde la parte logística, hay que tener muy en cuenta el proceso de importación y exportación de la mercancía. En estos procesos de importación y exportación, lo que uno básicamente busca es un procedimiento comercial con el objetivo de generar un impacto en los mercados internacionales y generar el movimiento o el transporte de una mercancía de un país a otro país. Hoy en día son muy pocos, digamos, los entes gubernamentales y de exportación en los diferentes países que tienen unas normativas. Entonces, por eso cuando uno va a exportar, tiene que saber muy bien la normativa que aplican en estos países. El proceso, chicos, normalmente de la exportación y de la importación de productos en las empresas está relacionado con un área llamada la negociación internacional. Entonces, muchas empresas dentro de su departamento de compras tienen un área llamada el área de negociación internacional. Y esa área de negociación internacional se encarga de hacer todos los trámites para poder importar y exportar, digamos, una mercancía cumpliendo, digamos, con unas características que le permitan desarrollar esos procesos de una manera muy eficaz y muy eficiente, garantizando el correcto funcionamiento del proceso. Entonces, acá en el material hay una guía que le damos donde dice ir al enlace que nos muestra la guía, que es la página de ProColombia, donde vamos a encontrar el paso a paso de los documentos para realizar los procesos de importación y exportación de los productos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, cuando abramos ese enlace, cuando ustedes abran, chicos, acá en el enlace, nos va a abrir una página que se llama ProColombia. ProColombia es una entidad del gobierno nacional y esta entidad ProColombia se encarga básicamente de todo lo que es el manejo de exportaciones e importaciones. Listo. Entonces, miren que nos habla acá de dos temas: comprar a proveedores colombianos, exportar desde Colombia. Entonces nos dice cómo exportar. Entonces nos dice, el mundo está lleno de oportunidades comerciales para los diferentes empresarios para que puedan aprovecharlas a través de la expansión, digamos, de mercados. Entonces nos dice que hay una guía práctica. A continuación se muestra una guía práctica para el manejo de las importaciones y exportaciones de productos. Entonces acá nos dice, hay dos guías. Hay una guía que se llama guía para el proceso de exportación y otra guía para el proceso de importación. Recordemos que exportar es fabricar un producto o un servicio y venderlo al exterior, a otro país. Y importar es comprar un bien o un servicio de otro país. Entonces, ahí está, en el material está la guía. Vamos a abrir acá la guía que nos va a permitir hacer este análisis. Listo. Entonces acá, cuando abramos esta guía, la guía nos muestra y nos habla de unos elementos necesarios para, digamos, cumplir con esta normativa
en los diferentes procesos. Listo. Exportar bienes es situar en otro territorio aduanero. Es decir, cuando hablamos del tema de exportar, es vender un producto a otro país. Entonces nos dice, por ejemplo, el artículo 3 del decreto 390 del 2016 nos dice que la exportación simplemente es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional cumpliendo con unas normatividades y unos procesos. Entonces, normalmente, el primer proceso es que se constituya una empresa y dentro de las funciones tiene que estar la actividad de exportación de los productos o los servicios. Entonces nos dice, ¿cómo realizo el registro exportador? En Colombia, cualquier empresa o persona natural que pretenda realizar exportaciones debe tener el RUT. Entonces, en la DIAN se tramita el RUT y hay que verificar que este RUT esté habilitado como exportador, o si no, se necesita actualizarlo. Es decir, uno puede sacar el RUT y uno tiene que determinar el proceso. Listo. Entonces nos dice, antes de exportar. Entonces nos dice que es muy importante definir cuál es el producto que vamos a exportar, la clasificación arancelaria y la subpartida arancelaria. Acá hay un enlace donde nos muestra básicamente qué es la clasificación de las mercancías arancelarias en un sistema, digamos, dado por la DIAN y cuál es la subpartida, digamos, arancelaria, donde, digamos, se encuentran los productos. Acá en la subpartida arancelaria encontramos los productos, por acá la tenemos que buscar, para garantizar y determinar cuál es el producto que vamos a exportar. ¿Por qué? ¿Qué es la partida arancelaria? Cada que tenemos en la empresa un producto, ya el producto tiene una partida arancelaria. Eso lo saben muy bien la parte que maneja la parte contable. Dependiendo de la partida y la subpartida arancelaria, se generan una serie, digamos, de documentos. Entonces, de acuerdo a la partida arancelaria, se determinan, digamos, unos documentos con el objetivo, digamos, de definir unas variables necesarias para, digamos, todo el trámite, digamos, legal. ¿Qué ocurre? Cuando yo determino la subpartida arancelaria de mi producto, es que voy a determinar qué porcentaje de impuesto va a pagar. Entonces, dependiendo del producto que yo venda, va a tener una carga tributaria para yo poderlo vender a ese país. Bueno, después, en muchos casos, dependiendo del producto que yo esté vendiendo, deben de tener unas certificaciones internacionales, sea por el INVIMA, el ICA, es decir, Ingeominas, el Ministerio de Cultura, digamos, debe tener unas variables que nos permita cumplir con ese producto en el tiempo. Ejemplo, las estivas. El tema de las estivas es muy delicado. ¿Qué pasa con el tema de, con este tema referente al tema de las certificaciones? Si usted no tiene una certificación internacional, hay un problema. Y el problema radica en lo siguiente, que al no tener una certificación internacional, usted no puede entregar en una estiva que no esté certificada por el ICA. Entonces, normalmente yo voy a exportar, hablemos de zapatos. Entonces resulta que yo voy a exportar unos zapatos, entonces yo embalo los zapatos por cajas, esos zapatos los empaco, los envuelvo en unas cajas y resulta que para poderlos montar el portacontenedores necesito tener una estiba, que es una superficie de madera. Entonces resulta que usted no puede ir a comprar cualquier tipo de estiba.
porque si usted compra cualquier tipo de estiva, no es una estiva certificada. Entonces, como no es una estiva certificada, no cumple con los reglamentos. Entonces, al no cumplir con la normativa y con los reglamentos, va a generar que cuando llegue el producto y te pidan la certificación de la estiva y no esté certificada por el ICA, te van a devolver la mercancía. ¿Por qué? Porque es muy importante yo decir que no. Cuando el ICA me certifica una estiva, me está diciendo es que esa madera es una madera inmunizada, que tiene un tratamiento especial, es decir, que no lleva plagas. Porque recordemos que hoy en día las plagas eh, muy fácilmente se transportan. Es decir, que si la estiva no está certificada, puede que ya lleve comején y ese comején va a contaminar el contenedor, y cuando ese contenedor se baje y se entregue en Estados Unidos, esa plaga va a contaminar toda la ciudad. Entonces, por eso miren que hay plagas que se han llevado de unos países a otros, es muy delicado. Por ejemplo, tengo entendido que por ejemplo, hay un estado en Estados Unidos donde cazan los cocodrilos. ¿Por qué? Porque es una especie invasora. Hace mucho tiempo, lo que está pasando acá en Colombia, en el Magdalena Medio. ¿Qué pasó en Colombia? Cuando Pablo Escobar trajo los hipopótamos, los dos hipopótamos, y eso al final lo soltaron y ya hay como más de 40, 50 hipopótamos y son una especie invasora. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acondicionados a estas características, y al ser una especie invasora no tienen un predador. Entonces los hipopótamos se siguen procreando y no tienen un predador, entonces son especies invasoras. Lo mismo pasa acá en este tema, que las empresas previenen mucho de llevar este tipo de sistema. Entonces, hay una serie de entidades que, dependiendo de lo que estemos importando, exportando, nos van a dar eh, unas certificaciones con el objetivo, digamos, de garantizar el proceso adecuado. Después nos dice que desde la parte logística hay que definir muy bien unos ICONTER, que los ICONTER son los términos de negociación, que normalmente acá en los ICONTERs nos va a hablar de unos términos eh, multimodales y marítimos. Estos términos ICONTERs luego los vamos a enfocar uno a uno. Básicamente acá les voy a ICONTERs para explicarlo con con una imagen. ¿Qué son los e-commerce? Los e-commerce es yo como negocio una mercancía con mi proveedor. Me explico. Cuando yo negocio, por ejemplo, por acá, una que sea bien práctica, listo. Eso lo vamos a trabajar, digamos, después en profundidad, pero para que ustedes vean el concepto de e-commerce. Cuando yo negocio con un proveedor, esto básicamente lo negocian, son las personas de negocios internacionales. Entonces, por ejemplo, yo abro acá una imagen. Listo. Entonces, cuando ustedes escuchen el término de e-commerce, que lo vamos a estudiar, entonces yo puedo, listo. Básicamente, los e-commerce son las normas creadas por las cámaras de comercio internacional para determinar cómo va a ser el producto a entregar. Entonces, por ejemplo, acá eso lo vamos a estudiar, pero para que ustedes tengan el concepto. Por ejemplo, hay uno que se llama el Free Courier, que es el franco portador, que es el primer e-commerce. Por ejemplo, ustedes qué visualizan acá en esta imagen, chicos. ¿Qué vemos en esta imagen? Profe, se ve como los medios de transporte, como el proceso sí, de carga de transporte de una mercancía desde que sale de Es, planta. exactamente, muchas gracias. Entonces, miren que acá tenemos un proceso, que tenemos una figura que nos está mostrando una fábrica, un medio de transporte, un puerto, un espacio, digamos, aduanero, un almacenamiento y un portador o un destino final.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago una exportación o una importación de un producto, yo negocio con el que me va a vender el producto y Conter. Entonces, por ejemplo, si yo compro un producto en China, digamos, me voy a ubicar acá vamos a suponer que yo voy a traer de China eh, carcasas de celulares. Listo, acá voy a traer carcasas de celulares. Resulta que yo viajé a China. Entonces fui a la fábrica que fabrica las carcasas de celulares. Entonces yo dije, no, están muy económicas, una carcasa de celular en China vale 500 pesos y acá la puedo vender en 20.000. Entonces cuando usted se fue para China a comprar cualquier mercancía, usted negocia con esa empresa cuál va a ser el Iconter. Entonces si usted negocia un Iconter llamado el FCA, ¿qué quiere decir esto? Libre comercio, es decir, que la empresa te va a entregar la mercancía al portador y el portador es el responsable del porte. Es decir, la empresa que fabrica las carcasas me entrega las carcasas a mí en China. Y yo como empresa me encargo de gestionar el transporte de la empresa en China hasta el puerto, la partida arancelaria en el puerto, negociar la naviera, negociar el almacenamiento en Colombia, el almacenamiento en el puerto y la distribución final. Entonces, dependiendo sea el Iconter que se negocie, es el proceso productivo, digamos, más adecuado. Es decir, me permite analizar. Entonces, coste y flete. Cuando el vendedor asume el costo y el flete y los derechos no pagados, el COGS. El vendedor asume el costo, el seguro, el flete. Es decir, acá hay unas series de e-commerce que nos van a permitir hacer una negociación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué es un e-commerce? Un e-commerce es un término de negociación. Cuando yo hago una exportación o una importación de un producto, negocio un e-commerce, que después lo vamos a trabajar a fondo, que me permite esto, determinar cómo es el proceso, digamos, para entregar la mercancía de acuerdo a la negociación. Entonces, un término de negociación que nos va a indicar si la mercancía va a estar en el lugar o no va a estar, digamos, en el lugar de acuerdo a unas condiciones. En este término, digamos, de las importaciones, acá es muy importante tener en cuenta unos requisitos también, que básicamente si lo vemos acá en este cuadro de resumen, en la exportación de los productos, hay que tener muy en cuenta el siguiente recurso, que este recurso me va a permitir, digamos, generar un contexto. Entonces me dice, cuando usted va a hacer un proceso de importación-exportación, lo primero que usted tiene que tener es esto, son estos los pasos. Tener la ubicación de la partida arancelaria, tener el registro en el RUT como exportador, hacer un estudio del mercado y la localización de la demanda potencial, analizar la lista de chequeo de los proveedores y los servicios, los procedimientos aduaneros, los medios de pago y los procedimientos para cambiar las mercancías. Hay que tener muy en cuenta el análisis, digamos, comercial, los regímenes cambiarios, la identificación de impuestos y todo el proceso de la negociación. ¿Por qué? Porque hoy en día se generan una serie de variables que lo que permiten es generar unos procesos productivos con unos cumplimientos y unas métricas. Me explico. Muchas veces negociamos, por ejemplo, el problema que nosotros tenemos acá mucho en Colombia es el siguiente, es el problema que tiene que ver con, nosotros manejamos pesos y en otros países manejan dólares. Entonces, cuando yo negocio una mercancía en dólares, hay que tener muy en cuenta el problema de la tasa de cambio. Entonces, un ejemplo, a mí me vendieron un estuche de celular, hablemoslo en $1. Y hoy puede que $1 valga 4.100, pero mañana puede que valga 3.800. Entonces hay que tener muy en cuenta, digamos, la parte arancelaria
para, digamos, y la parte de los precios del dólar para, digamos, tener un análisis muy completo de la información. Adicionalmente, hoy en la exportación, digamos, de los bienes y de los servicios, hay que tener muy en cuenta las variables del proceso productivo para garantizar que se cumpla, digamos, con las normativas vigentes de los diferentes procesos. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día hay que cumplir con una serie de requisitos para, digamos, yo poder hacer un proceso muy adecuado. Entonces, por ejemplo, acá están muy mencionados. El primer proceso es analizar a continuación, analizar la partida, digamos, arancelaria de acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para garantizar el producto a exportar o el producto a vender, que dependiendo de la partida arancelaria es el valor que se va a pagar del impuesto. ¿Qué pasa? El no reportar una partida, digamos, arancelaria genera un sobrecosto en los procesos. Cuando hablo de un sobrecosto en los procesos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo no tengo en cuenta la partida arancelaria, puede que cometa errores y que estos errores me los cobren. ¿En qué sentido? Si yo digo, bueno, yo voy a exportar un producto y digo que y doy una partida arancelaria diferente, ¿qué va a ocurrir? Vos vas a pagar impuestos por esa partida arancelaria. Pero en el caso de que hagan un análisis minucioso del proceso, se van a dar cuenta de que tú estás, digamos, diciendo mentiras. Al decir mentiras, te van a cobrar unos impuestos. Entonces, acá están como el paso a paso de los procesos de cada uno. Después de que entre el producto, hay que hacer un proceso de nacionalización. Entonces, ya cuando la mercancía llega al territorio nacional, ya la DIAN, que se encarga, digamos, de hacer todo lo que es la nacionalización del producto, invita a hacer una formalización de declaración o importación, dependiendo, digamos, del valor del producto. Esto debe ser reportado para no tener problemas legales, me explico. Cuando uno hace un vuelo internacional, usted le dan un documento en la DIAN donde usted dice, por ejemplo, lo que lleva, el dinero que lleva. Un ejemplo, entonces, si usted va para Panamá, usted tiene que registrar, usted debe decir, bueno, por ejemplo, yo llevo en este momento en efectivo, lo permitido es mover $10,000, pero digamos que usted lleva $30,000. Entonces, si usted lleva $30,000, usted tiene que reportar en el formato que lleva $30,000. Y basado en eso, ya cuando llegan al aeropuerto, las entidades aduaneras se encargan de analizar el documento y dicen, bueno, usted lleva $30,000, por ingresar este dinero al país, te vamos a cobrar una tasa del 20%. Pues te cobran ese 20% del dinero que llevas, pero el dinero te queda declarado en la importación. ¿Qué pasa si usted lleva $30,000 y no lo reporta y te hacen una inspección y se dan cuenta que llevas más dinero? Te lo pueden quitar porque, digamos, no lo estás reportando, o sea que estás evadiendo impuestos. Lo mismo pasa con las mercancías. Si yo no la reporto de manera correcta, estoy evadiendo impuestos y eso, digamos, nos va a generar un proceso productivo. Hoy en día, entonces, de todo este tema, básicamente, se encarga la DIAN, que, digamos, la DIAN es una de las empresas más grandes del Estado, donde se realiza un análisis de los procesos productivos con el objetivo, digamos, de analizar los procesos, analizar el flujo de mercancía con el objetivo, digamos, de garantizar que se cumplan unas normativas y que estas normativas, digamos, nos permitan importar y exportar de una manera muy eficiente basado en el proceso. Como les digo, hoy en día los conceptos de importación y exportación son unos conceptos, digamos, muy amplios que nos van a permitir, digamos, tener un concepto hoy en día en las empresas para hacer, digamos, todo lo que es el proceso de importación y exportación. Hay un departamento y es el departamento, digamos, de negociación internacional o empresas que prestan la asesoría para realizar la exportación de un producto.
¿Por qué? Porque, digamos, no es un proceso fácil, es un proceso de demasiada documentación. Entonces, por eso hay empresas que hoy en día nos prestan el servicio, es decir, nos prestan todo el servicio de la negociación, de los seguros. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay navieras y estas navieras se encargan de todo el proceso. Es decir, usted le dice, bueno, naviera, necesito que usted se encargue de este proceso logístico. Entonces, al encargarse de este proceso logístico, digamos, la naviera lo que nos ayuda a generar es un análisis para poder transportar la mercancía de una manera eficiente y eficaz, garantizando que la documentación, que los trámites y que todo, digamos, se cumpla basado en una normativa vigente y que no incluyamos, digamos, en riesgos al momento de transportar esta mercancía. ¿Por qué? Porque, digamos, nos va a garantizar todo un proceso. Entonces, hay empresas, por ejemplo, acá en Colombia, hay empresas que son navieras y estas navieras, Marsh, todas estas navieras lo que nos hacen son cotizaciones. Y dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, uno contacta al CEO de la compañía. Entonces, estas navieras lo que nos hacen es decir, bueno, dependiendo el tipo de contenedor que usted necesite, cómo va a ser el proceso, es decir, cómo se va a llevar el proceso, cuáles son los documentos, cuál es la información que debe tener el producto, para garantizar un proceso productivo que cumpla, digamos, con unos estándares de calidad. Entonces, ¿cuál va a ser la invitación? La invitación, chicos, es para que ustedes inicialmente, en esta actividad que tenemos acá, ustedes me lean muy bien el material. Y acá miren que la evidencia es una evidencia simple, es una evidencia, hacer una descripción de los elementos para el paso a paso para yo exportar y el paso a paso para yo importar. Es crear un diagrama donde yo diga cómo yo exporto un producto, el paso a paso y cómo yo lo importo. Porque ¿cuál es la idea de esta actividad, chicos? La idea de esta actividad es que ustedes inicialmente estudien el material y hagan este diagrama de cómo exportar y de cómo importar. Y después de que nos volvamos a ver, vamos a hacer ya un ejercicio práctico, un ejemplo práctico del paso a paso, donde yo les voy a traer un ejemplo real de una empresa, donde les voy a decir, bueno, vamos a hacer un análisis del proceso de importación y exportación. Entonces les voy a explicar qué es una estiva, qué es un portacontenedores, y les voy a colocar un ejemplo explicándoles el proceso de importación y exportación. O sea, vamos a suponer que quiero exportar unas piezas de yeso a Estados Unidos. Entonces, montamos un proyecto donde miremos cómo va a ser el empaque, cómo va a ser el embalaje, cuántas unidades nos caben en un contenedor, cuál es el ICONTER, cómo se puede negociar, cuál es el tiempo de entrega. Es decir, que hagamos un ejercicio ya práctico de cómo una empresa lo hace de manera real. En este momento lo que necesito es que estudien el concepto para que hagamos el diagrama y ya después de hacer el diagrama podamos, digamos, hacer un ejercicio real de cómo lo hace una empresa con un hipotético. Entonces yo les entrego un hipotético y ustedes ya basados en ese hipotético realizan toda la estructura para comercializar y entregar dicho producto. Entonces la idea, chicos, es que ustedes estudien esta semana este concepto, lean el material, lo analicemos con el objetivo, digamos, ya de la próxima semana. No, la próxima semana van a estar 15 días con el profesor de física, pero ya la semana siguiente ya podamos, digamos, desarrollar todo el concepto de un ejercicio práctico donde podamos exportar o importar un producto, digamos, desde cero y hagamos el paso a paso para que ustedes, digamos, puedan hacer el desarrollo de dicho producto. Entonces, la invitación, chicos, esta semana es a que ustedes lean el material, lo estudien, hagan ese diagrama, es un diagrama de qué necesito para exportar, qué necesito para importar, de acuerdo a la información que tenemos acá en la plataforma,
Y ya después lo que vamos a hacer es que vamos a realizar el proceso paso a paso, digamos, para desarrollarlo como tal. Ya lo hacemos desde cero, el paso a paso con un ejercicio, digamos, práctico. ¿Dudas, preguntas? Todo muy claro, profesor. Listo. Entonces la idea, como les digo, es estudiar el material y hacer el diagrama de cómo exporta y cómo importa. Y ya cuando nos volvamos a ver a la próxima clase, lo que vamos a hacer es que vamos ya a hacer un ejemplo de la exportación e importación de un producto. Entonces yo les explico todo el paso a paso, cómo se hace, cómo se realiza, y ya les coloco un ejercicio hipotético para que ustedes me hagan la exportación y la importación de un producto bajo el modelo ejemplo. Entonces yo les digo, bueno, vamos a importar tenis desde la China hasta Colombia. Entonces que hagamos hoy en día, hagamos ese proceso completo, qué es lo que se debe hacer, cómo se cotiza, cuáles son los Incoterms, ver muy bien a profundidad el término para que lo comprendan. Porque como les digo, en una empresa, la parte de logística, digamos, no se encarga de estos temas. De estos temas se encarga el área de compras y de negociación internacional. Entonces, por eso en las empresas ahí está este departamento que se encarga de, cuando se va a importar una materia prima, hacer como todo este análisis. Muy importante que el desarrollo. ¿En qué sentido? Que hay que tener una planificación muy exhaustiva. Entonces les voy a mostrar la próxima semana unas tablas de tiempos de planificación. Es decir, cuando yo compro un producto de otro país, cuánto tiempo se demora en llegar ese producto para, digamos, poder cumplir con la demanda del mercado y de esta manera garantizar que el producto llegue a tiempo. En el tema de la logística hay que tener muy en cuenta esos tiempos, porque cuando no se tienen en cuenta esos tiempos, nos van a generar retrasos en los procesos productivos. Entonces, bien juiciosos chicos esta semana con esta actividad que es teórica, pero como les digo, cuando ya tengamos la estructura teórica, ya desarrollamos el ejercicio práctico, porque no podemos hacer en este momento el ejercicio práctico porque, digamos, no tenemos un concepto. Cuando ustedes ya lean el material y miren realmente lo que se necesita para importar y para exportar, ya haríamos la actividad. Listo. Quedo muy pendiente, chicos, entonces muy juiciosos con este tema, porque ya vamos a conectar una inducción con otro grupo virtual que tengo. Muchas gracias, chicos. Entonces, bien juicioso. Cualquier duda, se pueden comunicar conmigo. Listo. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, chicos, muchas gracias.